Voy a iniciar presentando un video muy corto de un trabajo que hicimos acá con estudiantes de la Universidad de Caldas. Un área de diseño, no es un área de música, es un área que tiene que ver con una dimensión de la creación y la construcción de aparatos interactivos, no solamente volcados hacia el arte, sino hacia un uso claro y pragmático, en este caso la ciudad. Eso fue básicamente, digamos, ¿no? el tema que yo vine a tocar. Surgió de una situación especial, ¿no? Colciencias ofreció una beca que ya no ofrece, vale la pena decirlo, ¿no? Porque hubo muchos casos que fueron un fracaso, ¿no? Hubo pugnas o problemas entre el investigador y la universidad, entre Colciencias. Este es uno de los casos más exitosos que llegó hasta su final, que tiene unos resultados claros, que deja una muy buena relación entre el investigador y el programa que lo acogió, en fin. Esto vale la pena como detallar un poco cómo es este tipo de contrato, porque esto no es una beca de doctorado, ¿no? Porque postdoctorado no es un curso, postdoctorado es un periodo que una investigación pasa en una institución y entonces allí comparte y desarrolla algo. Y entonces para eso hubo un dinero que fue el que puso Conciencias y otro dinero que fue el que puso la universidad como contrapartida. De este modo, eso viabilizó que yo me viniera a vivir aquí. Aquí están básicamente cuáles eran las demandas de las instituciones, ¿no? Yo entonces diseñé una propuesta, pasé por una entrevista, yo lo que propuse fue que crear un laboratorio del área en el cual yo desarrollé mi doctorado, que es el área que se llama de sonología, la ciencia del sonido, que se estudia desde muchos puntos de vista, no solamente artístico, no solamente científico, también humanístico. Entonces es un área interdisciplinar nueva que se está empezando a traer a Colombia y en donde yo lo que propuse fue un laboratorio donde estudiantes se pudieran acercar, profesores, investigadores, y pudiéramos desarrollar 3 tipos de aplicaciones. Unas que son como las que ustedes vieron, ¿cierto? Que son aplicaciones que son hechas, servicios para usar en la ciudad, ¿no? Otras que son aplicaciones que utilizan
la idea que es de esta idea reciente es de Internet de las cosas, ¿no? Que nuestra realidad física tiene un paralelo, tiene una identidad también en Internet. Entonces, de modo que para ir al Parque Caldas, yo puedo visitar el Parque Caldas sin dislocarme físicamente hasta allá. Ese precisamente ese tipo nuevo fenómeno, ¿no? De no solamente de cambio de la ciudad, sino cambio de una idea sobre cómo es la ciudad, fue lo que yo vine a trabajar aquí. En un programa de diseño que ha tenido siempre un peso y un interés muy grande en lo urbano y en una ciudad intermedia de Colombia como Manizales, en donde hay muchos elementos que son locales y muchos que yo pude comprobar y verificar son universales. Entonces, estudiar ciertas cosas aquí en Manizales es muy importante porque es posible compartirlas y aunque uno vive en Manizales, uno las puede compartir con personas de todas partes del mundo y son pertinentes. El último tipo de aplicación es una aplicación que tiene más que ver con lo que hace este centro BIOS, que es visualización de datos, sino que con sonido. Por eso se llama sonificación o display auditivo. Bueno, yo empecé a recibir mi salario, yo decidí venirme a vivir acá. Empecé a descubrir todas las cosas. Les contaba en otra presentación que hice rápidamente algunas de las muchas aventuras que tuve acá, entre ellas pues visitar el Nevado Santa Clara, que le quedan 13 años de región blanca, ¿no? Es algo que yo llegué un poco confundido, yo llegué un poco demasiado optimista con esta idea que les mencionaba de Smart Cities, ¿no? Que es una idea, digamos, que tiene que ver también con ingeniería, y decidí tomármela muy en serio y empezar una inspección teórica, ¿no? Porque ocurrió una cosa y fue que yo solicité una serie de recursos para montar el laboratorio y eso pues se demora un tiempo, se demoró como 6 meses, como 7, 8 meses. Entonces, pues yo qué hacía si mi proyecto era montar un laboratorio para ponernos manos a la obra con Daniel, con María Paulina, con otros estudiantes que hicieron su tesis conmigo, de maestría en este caso, José David, que está en Bogotá. Pero entonces, yo entonces inicié como una idea teórica, una investigación teórica y descubrí una cantidad de autores. Y claro, entendí como doctor que mi labor era elaborar documentos que se produjeran aquí desde el programa y que se pudieran compartir en el mayor circuito posible académico y científico que yo pudiera. Entonces yo empecé a escribir artículos a raíz de mi investigación teórica, ¿no? Encontré a este señor André Lemos, un brasileño, ¿no? Que él desarrolla mucho esta idea de que hoy en día la ciudad se piensa a partir de los dispositivos electrónicos. Jean-François Goyard, un francés que es un diseñador, esta señora que es una inglesa, en fin, yo hice mi inspección teórica, aprendí del diseño una cantidad de cosas, por ejemplo, de metodologías, ¿no? De metodologías de diseño, que eso es un tema riquísimo acá. Yo me di el trabajo de comprender algunas de ellas, ¿no? Eso es una literatura bastante amplia, pero yo sí tuve me di el trabajo de incorporar algunas de esos conocimientos en mi investigación. Y eso es interesante que yo lo diga, es un tipo de investigación que yo hice acá que es sui generis, en el sentido en el que yo voy descubriendo cosas mientras hago un proyecto, que es un proyecto de creación. Entonces, el primer proyecto que yo hice fue el ensamble de smartphones que ustedes acaban de ver, ¿no? Y cada uno de esos proyectos pasó por una serie digamos, de etapas en donde yo me daba la oportunidad de evaluar al final cuáles eran los resultados y tratar de, ya en el siguiente proyecto, recoger las conclusiones de un proyecto para llevar al otro. Entonces, este tipo, digamos, de metodología, ¿no? Me ayudó mucho a llevar adelante los proyectos y claro, como dije, empecé a escribir este primer artículo, este segundo artículo, que fue un artículo temprano, vale la pena mencionarlo, ¿no? Que yo también lo mencioné, en Cuadernos de Música y Artes Visuales de La Javeriana, que es una revista bastante exigente. El primer proyecto entonces de laboratorio, yo dije, bueno, no han llegado los equipos, pero entonces todos los estudiantes tienen un smartphone. Vamos a tratar de que los estudiantes, el común y corriente de los estudiantes de Manizales y de cualquier parte del mundo, logre ver el smartphone no como solamente un usuario
sino como un espacio donde él puede crear cosas para él y porque es que un smartphone es un computador muy poderoso que todos ya compramos y que tiene puerto Wi-Fi, puerto Bluetooth, acelerómetro, en fin, una cantidad de dispositivos interactivos que aprendimos a programar, ¿no? Bueno, Daniel aprendió a programar unas aplicaciones, unos instrumentos musicales, hizo su tesis de maestría alrededor de la música colaborativa con smartphones. Hicimos un artículo que a mí es un punto de llegada muy importante, que es haber presentado en este congreso, porque este es uno de los congresos más importantes, es como el ICEA del sonido, es como el ICEA del sonido. Y realmente es muy exigente. Entonces, que nos hubieran aceptado este póster, ¿no? Yo estoy feliz en Australia ya mostrando que yo soy de la Universidad de Caldas y que allá en el Parque La Gotera nosotros hacemos lo mismo que ustedes hacen allá en Gothenburg, yo no sé, porque efectivamente no era el único que llevó un proyecto con estas características, ¿no? Y con mi parte, digamos, de adicional, ¿no? Que en muchos lugares fue elogiado, y esto yo debo decirlo. Aquí, esta de aquí, ese es el cuadro de la evaluación que nosotros hicimos. Nosotros hicimos unos encuestas sobre los dispositivos, las aplicaciones e instrumentos que hicimos, y eso nos dio una retroalimentación que, en fin, esa parte viene del diseño y esa parte fue muy, muy elogiada. En fin, yo quiero seguir avanzando, ¿no? Mencionando otros artículos. Yo después en Medellín continué haciendo talleres sobre esa área, ¿no? Siempre haciendo de la investigación y como investigador de la Universidad de Caldas. Otra cosa que trabajé, ¿no? Es como el segundo tema que yo trabajé, que para mí es muy interesante, que lo descubrí en las revistas de diseño, que también conocí acá, en diálogo pues con otros profesores y otras investigaciones que tienen como otros objetivos, pero yo entendí, encontré un área de trabajo que se llama Sonic Interaction Design, que básicamente incorpora unas teorías más recientes sobre la cognición humana que tienen que ver con una visión ecológica de la percepción. A raíz sobre todo de un señor que se llama James Gibson, que es uno de los psicólogos, así como, es como uno de los intelectuales más importantes. Yo pienso que todavía no ha explotado lo suficiente, pero en el ámbito de diseño de interacción y en el de diseño de interacción sonora sí ha creado unas nuevas teorías que básicamente dicen, bueno, interacción es introducirse dentro de un ecosistema y dar y recibir, ¿no? Y entonces en esa relación cíclica, ¿no? Es que yo verdaderamente, ahí es que se puede entender cómo es que el ser humano interactúa con su entorno y se puede comprender, ¿no? Basado, ¿no? en un organigrama, como siempre se enseña el diseño de interacción, que es el modelo del congreso que yo participé, ¿no? Es como el modelo, ¿no? Pero entonces, precisamente sobre eso se está empezando a resquebrajar y yo encontré pues esa área teórica y empecé a hacer proyectos, ¿no? Porque la manera en que yo puedo aprender o sé conocer es haciendo proyectos de creación. En fin, entonces hicimos que es un paseo por la Universidad de Caldas, aquí es un paseo, esta es la universidad, y nosotros hicimos en el smartphone como una historia que se narra con sonido y que cuando uno va atravesando el celular uno le va contando pues el antiguo uso de la universidad, que fue un colegio es la Micaela. Entonces allá uno va en el celular y entonces uno va escuchando, ¿no? Entonces cuando llega la Micaela empieza a escuchar unos sonidos que son como unos gritos de unas niñas y si se mete al edificio escucha otro y es todo un recorrido, ¿no? Que ahí está más o menos mostrado, ¿no? Eso es utilizando el GPS. Artículos, textos sobre esto. Escribir es como tal vez la cosa que yo más pude compartir. Bueno, y por último, el último tema que yo trabajé, que me parece interesante o muy importante para mí mencionarlo, es el tema de la contaminación del aire. Un tema que tiene que ver con el paisaje. Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de naturaleza, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de naturaleza, generalmente nosotros nos referimos
eso, al paisaje, las montañas, el cielo, pero casi nunca incluimos las respuestas que durante el siglo XX la ciencia ha dado a lo que es la naturaleza. Por ejemplo, cómo la física cuántica explica muchos fenómenos de la naturaleza que nosotros tenemos. De hecho, por ejemplo, el GPS utiliza una fórmula que fue inventada en 1960. ¿No? Es que muchas de estas tecnologías que vienen de la guerra, que se desarrollaron durante la guerra, solamente se han podido conocer mejor ahora. Y entonces la idea, la noción de naturaleza, digamos que tenemos, como a mí me ha interesado introducir una visión científica de la naturaleza al diseño, porque el diseño me puede ayudar a propagar y a hacer más consciente una visión de la naturaleza que tenga en cuenta los adelantos físicos, las ideas, por ejemplo, de cómo está compuesta el aire. Uy, está contaminado, pero ¿qué quiere decir que está contaminado? Hay una serie de gases, ¿no? Hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que yo hice fue buscar algunas maneras de hacer audible unos dispositivos de diseño, ¿cierto? Hacer sonoro, poderse escuchar ese fenómeno de la contaminación, ¿no? Entonces, hicimos diferentes proyectos. Uno, junto con la diseñadora de modas de vestuario, María Paulina Gutiérrez, diseñamos una chaqueta que ella mide, ¿no? la contaminación inmediatamente en el lugar donde uno está, ¿no? Porque ¿qué pasa con la contaminación? Corpo Caldas tiene 3 estaciones en Manizales. Ella da una media. Pero si uno vive en la Florida, es una cifra muy aproximada. Entonces, o si uno vive en la Carolina, es diferente. Efectivamente es diferente y el valor que da Corpo Caldas. Entonces, de hecho, una cosa interesante que quería mencionar, ¿no? Fue que esta semana recibí pues un correo, ¿no? Lo que escribir sí sirve. Esta es una empresa francesa que me escribió y me dijo, no, nosotros estamos haciendo lo mismo, conversemos. Este es un aparato que uno se pone aquí en la maleta y efectivamente le mide la calidad del aire y entonces le permite a uno hacer trayectos más saludables por la ciudad. Algo que en Manizales está empezando a ser pertinente, pero en ciudades como Medellín es gritantemente importante. O sea, si alguien ha ido a Medellín recientemente, hicimos la chaqueta de calidad de aire. Hice una instalación que la presentamos en el Balance Unbalance. Y este proyecto final, que es el que estoy construyendo ahora, ya involucra una estación que tiene 7 sensores y que tiene una lectura mucho más robusta. Y mi idea es ¿cuál? Mi idea es que este aparato me sirva para que otros artistas puedan hacer estos datos más suaves, más aprensibles a la comunidad. Y con esto pues pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, los proyectos que son científicos, ellos necesitan hoy en día llenar, yo lo sé porque yo participé en un concurso de ciencia y tecnología, de Colciencias, y por cierto me lo gané, de exención de impuestos. Ellos le exigen a uno el impacto que tiene la investigación de uno a corto, mediano y largo plazo. El impacto de un proyecto científico, digamos, este tipo de trabajos que piensan en la comunidad, que piensan en la introducción del conocimiento científico en la comunidad, en nuestra comunidad, son precisamente los que permiten cuantificar esos proyectos científicos y entonces se vuelven más atractivos y más financiables. De modo que este tipo de proyectos de diseño son algo así como, lo que yo he entendido son excelentes parceros, socios de emprendimientos que son puramente científicos, ¿no? Y que, digamos, una persona que sabe mucho de sensores o un ingeniero que logra hacer un sensor, pero entonces, ¿cómo es que la comunidad puede aprovechar ese conocimiento que se fue de laboratorio de puertas para adentro, ¿no? ¿Cómo hacer que ese conocimiento salga de las puertas del laboratorio? Entonces, para eso es realmente este es un dispositivo que tiene ya una cierta consistencia. Yo no soy ingeniero, pero me he permitido investigar sobre ese tema con ese otro propósito. No solamente, digamos, el de la innovación
en el sentido de que es que innovación, ciencia y tecnología no es lo mismo. Son cosas diferentes y cada una tiene una agenda y tareas distintas. Entonces, la innovación tiene que ver es con empresas y producir dinero, producir capital. Pero la cuantificación de la investigación científica, esa es otra tarea y es otra agenda, ¿no? Entonces, en fin, yo hablo de esto es porque yo he teorizado, he leído autores de muchos lugares, yo no quiero aburrirlos a ustedes con eso, pero sí quiero decir que yo me he dado el lujo de teorizar un poco sobre este tema de la calidad del aire y de que como hice 3 proyectos, eso me ha permitido avanzar y madurar las ideas sobre cómo los dispositivos electrónicos pueden ayudarme en la ciudad en un contexto de la contaminación del aire. Ese ha sido entonces como hacia donde yo fui. Y listo. Ese es básicamente, estos son otros artículos que escribí. Básicamente yo quería mostrar aquí los 3 temas que yo abordé en el postdoc, los 5 proyectos que yo construí y los resultados que son, estoy muy contento con los resultados, son resultados de 3 tipos. El primero, que es como el que yo más mencioné hoy, la investigación propiamente que yo desarrollé acá, que tiene como resultado 13 artículos, que los presenté en diferentes lugares y logré publicar en 3 revistas, que son categoría A. Entonces, eso a mí me gusta porque eso es como una evaluación de unos señores que no saben quién soy yo no sé quiénes son ellos, o sea, ellos leyeron mi trabajo sin saber quién era yo y me lo aceptaron. En 3 revistas, una colombiana, otra alemana y otra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, una, por cierto, es la revista Leonardo, en la que hace poco tuvimos la celebración de 50 años. En las Lecture Notes of Computer Science, que es un Springer Verlag. En fin, yo participé en congresos presentando estos trabajos como investigador de la Universidad de Caldas en Estados Unidos, perdón, no, en Brasil, en Australia, en México. Traté mucho de cubrir Latinoamérica y de llevarlo a lugares donde... el último hecho de divulgación que voy a presentar es en Japón. Es interesante conquistar otros circuitos académicos, ¿no? Pero lo que sí, yo he recibido muchas llamadas, correos que me vuelven a publicar, que yo no sé qué. Siempre por haber tenido el trabajo de divulgar la investigación y llevarla pues a circuitos que la gente conozca. Creé una red de sonología. Yo aquí tal vez lo más indicado es que yo muestre un poco el site, ¿no? El site que es el site de divulgación de la investigación. Sí, está aquí. Es que es aquí, sí. Aquí, a ver si me carga la red de sonología. ¿Yo qué hice? Yo empecé a invitar a personas que trabajan con sonido en Colombia. Yo me di cuenta que este es un tema nuevo en Colombia, que no se había trabajado tanto. Entonces yo empecé, aprovechando, digamos, toda la coyuntura del Festival de la Imagen, a invitar a los que venían, que trabajan con sonido del festival, y a reunirnos, vamos a hablar de sonido en serio. Entonces, yo apenas había acabado de llegar, entonces el primero fue cortico, pero de todas maneras fue un encuentro en 2015. Ya para el 2016 yo hice una convocatoria, una llamada nacional, y vinieron investigadores de todas partes, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá, muchos de Bogotá, porque en Bogotá no hay nada de esto, como un encuentro de sonología o algo así. El tercero lo hice en el ICEA, ¿no? El segundo tal vez es muy interesante porque hubo todos estos resultados de todos estos textos sobre sonido, ¿no? Ya hay como hice 4 encuentros. Y hay entonces ya un pequeño acervo de textos sobre sonido de investigadores colombianos. El cuarto lo hice tratando de ajustarme al ICEA, ¿no? Invité a algunos investigadores que conozco. Y el último lo hicimos en el Museo de Arte Moderno en Medellín. A ver si hay alguna foto por aquí. Bueno, este fue hace 2 semanas, 19 de julio. Hicimos el 4º encuentro.
Y por último, pues también quería mencionar, digamos, además de los artículos, de los 13 artículos que escribí, que por cierto es importante y para mí muy importante, muy extremadamente importante esto, todos están disponibles en el site. Yo hasta les pedí permiso a los que me publicaron para decirles, vea, pero ok, publíquenme, pero yo también quiero compartir esta información. Entonces, en fin, casi todos son en inglés, pero también hay algunos en español. La red de sonología y, qué pena, y lo último que quería mencionar es pues mi participación en el Congreso ICEA, que fue, ¿cómo que fue para mí muy importante, fue un escenario, digamos, de aprendizaje muy grande para mí. Yo, los últimos 6 meses, debo confesar que yo he estado, me dediqué o sea, principalmente, así como un 80% a poder responder a esa tarea que me pusieron. Yo creo que soy muy agradecido porque me hubieran puesto pues esa responsabilidad. Llevamos adelante por primera vez en Colombia en el área de artes y humanidades, en el de humanidades, no de artes, y mucho más de artes electrónicas, una evaluación ciega, anónima, que asegura que no es porque es mi amigo o porque a mí me parece, no. O sea, y eso realmente yo aprendí como el valor que eso tiene es grandísimo. Yo como que invito a que después de haber abrazado ese procedimiento no se deje de lado, porque eso es algo que crea una nueva forma de ver las cosas a la hora de investigar y a la hora de reconocer el propio trabajo que uno ha hecho. Entonces, claro, hubo gente que no estuvo de acuerdo, hubo unos que pelearon, otros que sí se adaptaron al fin, otros que estaban muy contentos. La gran mayoría están muy contentos con el resultado de la publicación que se hizo. Pero lo cierto es que fue un proceso de 6 meses que yo llevé adelante con Andrés Burbano, que también es una persona que me ayudó mucho y que pues yo tengo mucho agradecimiento también por él. Fui chair académico y estoy pues así como en ese sentido pues muy agradecido con todos, con la confianza que se dio en mí y espero haber dado como la talla de mis responsabilidades, principalmente la de chair académico. Y bueno, pues ya, ese es como el panorama de investigación. Ahora ya, después de 2 años y medio, quedo en una situación un poquito diferente, ¿no? Yo, pues, no me preocupa tanto, pero quiero sí, como enrumbarme a continuar un trabajo de investigación, buscar un presupuesto. Con Felipe ya estamos tratando de hablar con un profesor del Reino Unido. Yo la próxima semana participo en del Newton Funding, que es una entidad del Reino Unido que da financiamiento para proyectos bilaterales. Yo espero seguir vinculado a la Universidad de Caldas, soy parte del grupo de ICOBI y tengo pues un gran aprecio pues por muchos profesores y no solamente aprecio sino trabajo en marcha. Decano Héctor Fabio, con Mario Valencia, en fin. Entonces, pues, espero que sea también un hasta luego. Muchas gracias.